Mejoramos. Buenos días. Vamos a seguir tocando el tema que hemos ido tocando, el quebrantamiento, ¿no? Y veíamos nosotros el propósito. Dios tenía un propósito para quebrantarnos, porque eso lo vemos, fíjese, en Romanos capítulo 8, para introducir nuestro tema. Romanos capítulo 8, ese es el propósito que Dios tiene. Romanos capítulo 8, versículo 28 es el más conocido, pero yo quiero llevarte al versículo 29. 8:28 nosotros lo vamos utilizando siempre, y está bueno, que sabemos que Dios ama a Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo sabemos en el versículo 28. Pero en el versículo 29 encontramos el propósito por qué Dios va a gastar todo su tiempo para tu vida y para mi vida. Fíjate lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Hizo todo. Nos predestinó, nos alcanzó, envió a Jesús, murió en la cruz, fue el sacrificio con un solo propósito, para que seamos a la imagen de su Hijo Jesús. Y ese es el propósito de Dios. Dios no está interesado en suplir todas nuestras necesidades, en darnos todos los beneficios que queramos, en alcanzar todos los logros que tú puedas alcanzar. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú y yo lleguemos a parecernos a Jesús. Y Él va a usar todas las herramientas que estén a su alcance para lograr eso. Ahora les invito a volver a Primera de Samuel, donde hemos visto a Ana. Habíamos visto nosotros el propósito. El propósito de Dios tenía dos cosas en el quebrantamiento. Era alcanzar madurez, y alcanzar nuestro ministerio, avanzar en el ministerio. Pero ahora vamos a ver el proceso del quebrantamiento. ¿Cómo es el proceso del quebrantamiento? Dios tiene su proceso. Él va a querer lograr su objetivo, que seamos a la medida de Cristo Jesús, que alcancemos esa estatura. Y sigamos viendo la vida de Ana. En Ana vamos a ver el proceso del quebrantamiento y vamos a ver en otras personas cómo Dios ha ido haciendo eso en nuestras vidas. Mi querido, el quebrantamiento es el método que Dios utiliza para pulir la naturaleza del yo. Tú y yo hemos crecido con esa naturaleza. El yo puedo, el yo quiero, yo lo logro, yo, y yo. Y crecemos así. Pero cuando retornamos a Cristo, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero ese yo, esa naturaleza sigue ahí. Y Dios va a usar todas sus herramientas para destronar ese yo. Porque ese es el obstáculo. Eso es lo que nos impide llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y una de las herramientas es que Dios usa el quebrantamiento. El objetivo de Dios en el proceso del quebrantamiento es que lleguemos de dejar de confiar en nosotros mismos. Nos va a poner en todas las situaciones para lograr eso. Que el yo no gobierne tu vida. Que no tome las decisiones bajo tu dirección, bajo tus planes, bajo tus recursos, bajo todo lo que está a tu alcance. Dios va a destruir todo lo que está ahí con un solo objetivo. Que tú y yo aprendamos a confiar a Dios. El proceso. ¿Cómo hace Dios en el proceso del quebrantamiento? Veamos capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Versículo 2, para empezar desde el 2. Vamos a ver el proceso. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no las tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio,
Daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Sabe lo primero que Dios hace en el proceso del quebrantamiento? Es que Dios nos lleva a la derrota y al fracaso. Ana tenía los recursos. El esposo de Ana tenía mucho dinero. Tenía los recursos suficientes. Ana tenía esclavos. En esa época se podía tener esclavos. Era la servidumbre, atendía la casa. Tenía la cocinera, tenía la que limpiaba la casa, tenía la que limpiaba, tenía el jardinero, tenía todos los recursos. Pero algo que no tenía Ana, ¿qué era? Hijos. Entonces Ana comienza a hacer el plan, comienza a planificar. Le dice a su esposo, mira, nosotros realmente no tenemos hijos. Voy a dar a una de mis siervas, era la costumbre. Tenía que ser soltera, sin esposo, no tener más hijos. Y te voy a dar una de las siervas para tener nuestro hijo. Lo que le pasó a Abraham. Hizo su plan y tiene el primer hijo. ¿Y qué pasa? Ella pensaba diciendo, lo voy a lograr. Voy a tener lo que no tengo. Voy a hacer a mi manera. Lo voy a hacer de acuerdo a mi plan. Sin consultar a Dios, sin pedirle la dirección de Dios. Lo que ella no sabía, mi querido, era que Dios había permitido que Ana no tuviera hijos. Pero Ana no sabía eso. 2 veces se repite y Ana no entendía que parte del quebrantamiento de su vida era que Dios estaba permitiendo eso. Y Ana no sabía eso y dice, voy a hacer mi plan, voy a hacer mi estrategia, voy a usar mis recursos. Usa la esclava y tiene un hijo. Pero como todo pasa, la esclava quería ser la señora de la casa. Claro, tenían mucho dinero, tenía el primogénito, entonces yo soy el heredero y quiero disfrutar de todo eso. Y comenzó a hacer un desastre en la vida de Ana. Dios muchas veces, mi querido, va a permitir el fracaso y la derrota en nuestra vida para quebrantar ese orgullo, esa autosuficiencia, ese autocontrol. La derrota es uno de los instrumentos que Dios tiene. Fíjate cómo estaba Ana, versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Ana estaba sufriendo el fracaso y la derrota de su autosuficiencia. Y muchas veces Dios tiene que usar la derrota y el fracaso en nuestra vida para que entendamos que no debemos confiar en nosotros mismos. Dejar que Dios vaya ordenando las cosas. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros fracasamos o cuando nos encontramos en una derrota? Nos sacudimos y decimos, ¿dónde fallé? Voy a mejorar esto. Me pongo todos mis recursos, pongo todo mi conocimiento, hago todos mis planes en medio de la derrota y Dios está diciendo, préstame atención. Yo he promovido la derrota y el fracaso en tu vida para que me prestes atención. Pero mi querido, porque la derrota y el fracaso no nos gustan a muchos de nosotros. No veo a ninguna persona que se pone contento cuando fracasa en un emprendimiento. Cuando somos derrotados en nuestros planes. El fracaso y el dolor, mi querido, no trae satisfacción. Pero es la herramienta que Dios usa para que tú reacciones y le prestes atención a Dios. Dios, ¿por qué has permitido esto? Y Ana, ¿cómo estaba? Porque no le estaba prestando atención. Dios dice, Ana tiene los recursos, Ana ha puesto su plan en marcha, Ana está resolviendo todos sus problemas con sus propias necesidades, con sus propios recursos. Entonces Dios va a permitir la derrota. Ese es el proceso de Dios en nuestras vidas, mi querido. Dios va a permitir muchas veces, ¿para qué? Para que tú y yo no nos salgamos con nuestros planes, para que no nos salgamos con la nuestra. Dios permite eso.
Y Dios va a tocar eso en nuestra vida. Ese es el proceso de Dios. Porque Dios está empecinado. Esa es la voluntad de Dios. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida es que seamos semejantes a su Hijo Jesús. Y sabes, mi querido, Él un día lo va a presentar a los seres celestiales como el gran trofeo. Mi iglesia, sin mancha, sin arruga, la esposa del Cordero, para mostrar su gracia a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines. Por eso Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Él permite el fracaso. Pero mi querido, muchas veces, sin embargo, no prestamos atención a eso. Ana no prestó atención. Ana quería seguir resolviendo sus problemas a su manera. Ella estaba irritada, estaba enojada, estaba amargada, estaba entristecida, estaba desalentada, estaba desanimada. Y Dios muchas veces permite eso porque es el proceso del quebrantamiento. Él permite ponernos en esa situación, sacarnos todos los recursos, porque es la única manera en que yo le puedo prestar atención. Él lo sabe hacer muy bien. Yo no lo puedo hacer. Dios lo puede hacer. Y ahí estaba Ana, no entendiendo la derrota en su vida. ¿Por qué no entendía Ana? Porque estaba enojada. ¿Por qué no entendía la derrota en su vida y el fracaso de todos sus planes? Porque estaba irritada, estaba entristecida. Una persona que acepta la voluntad de Dios y se rinde a la voluntad de Dios, no se queja, no se enoja, no se desanima, se rinde a Dios. Y Dios permite eso en nuestra vida. Pero Ana no estaba así, como lo vamos a ver después más adelante. Mi queridos, somos hábiles en nuestros planes, porque así crecimos. Mis padres con las justas terminaron la secundaria, pero ellos sabían una realidad. Querían que sus hijos no terminaran la secundaria, sino que siguieran a la primaria, sino que terminen a la secundaria y vayan a la universidad y sean un profesional. Siempre nos decían, estudia, que tengas buenas notas, esfuérzate, puedes lograrlo, puedes alcanzar tus sueños, la única manera. Y así fui creciendo y así se fue agrandando mi yo. Ellos no conocían a Cristo. Está bien que digamos que sí, tienes que esforzarte, tienes que sacar las mejores notas, tienes que estudiar, pero nunca te olvides, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros como cristianos tenemos que decir, esfuércense, logren, alcancen, planifiquen, pero sobre todas las cosas no te olvides, Dios es el primero que tiene que ocupar el lugar en tu corazón, es lo primero que tiene que estar ahí. Pon a Dios en primer lugar y pon toda tu fuerza en todos tus proyectos, en todos tus planes, en todas tus acciones, porque si no, mi querido, Dios va a proceder con el quebrantamiento a dejarte sin nada para que te rindas a Él. Pero lamentablemente muchas veces no nos rendimos. Entonces comenzamos a quejarnos de los que nos rodean a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros padres. Comenzamos a quejarnos en la iglesia, comenzamos a quejarnos con los vecinos, comenzamos hasta tener una raíz de amargura tan grande en nuestro corazón. Porque no le estamos dejando a Dios obrar. Mi querido, Dios, ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo? Se fue con todos sus recursos. No le importó nada la vida de sus padres y de su hermano. Él se fue y dice que despilfarró todo ese dinero, lo malgastó. Y cuando se quedó sin dinero, ¿tú crees que se acordó de Dios? Ni se acordó de Dios. Fue a buscar trabajo, quiso solucionar sus problemas con su propio plan, con sus propios recursos, con su propia fuerza. Y entonces Dios le permite, muy bien, sigues adelante, siga adelante. Y vemos a este joven que
que empieza a buscar trabajo y lo mandan a criar a los chanchos. Un judío criando chanchos, tremendo. A dar de comer a los chanchos. Un lugar sucio, un lugar que no es agradable, un lugar donde no podía compartir sus necesidades y sus dolencias. ¿Hasta qué hizo? Hasta que entró en sí diciendo: Señor, tú permites el quebrantamiento en mi vida. Y miró al cielo y dijo, ¿qué dijo? He pecado contra Dios. No le echó la culpa ni al papá, no le echó la culpa a su hermano, no le echó la culpa a su jefe que lo mandó con los cerdos, no le echó la culpa a la sinagoga que nadie le ayudó, no le echó la culpa. Entendió lo que Dios quería que él entienda. Señor, aquí estoy, me rindo, Dios. Es increíble cómo queremos nosotros resolver a nuestra manera. Fíjate, vamos a Josué capítulo 6, unas páginas atrás. Josué capítulo 6, para ir terminando este punto número 1. Capítulo 6 de Josué, vemos ahí, muere Moisés. Dios levanta a Josué. Josué había visto cómo la buena mano de Dios los había sostenido en el desierto por 40 años. No le faltó que comer, no le faltó agua. La ropa no se desintegró. 40 años, el mismo zapato, la misma remera, el mismo chorcito. Parece como mi ropa, 40 años. Pasa de moda, pero ahí está. Eso es lo que hizo Dios. Y lo vio Josué. Pero le dice: Moisés, tú no vas a poder ingresar a la tierra prometida, porque no medites la gloria en la roca, que es Cristo Jesús. Pero Josué va a entrar. Y Josué entra y comienzan a conquistar, cruzan el río Jordán, Dios abre, pasa todo el pueblo, llegan a Jericó y toman la tierra. Y Josué dice: Señor, ¿cómo hago? Versículo 1, 6 de Josué, versículo 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y le da todo el plan Dios. Y ahí está Josué con todos los guerreros, con todos los que eran diestros en la espada, con los arcos. Era una muralla donde dice que pasaban 2 carros, aproximadamente 4 metros. Imagínate la pared que rodeaba esa ciudad, 4 metros de ancho. Y Dios dice: yo las voy a entregar a Jericó, pero este es mi plan. ¿Cuál es tu plan, Señor? ¿Vamos a hacer catapila? ¿Vamos a juntar las piedras grandes y le vamos a dar contra ese muro? No. Mi plan es que en un día des una vuelta y se vayan a su casa. Bueno, Señor, ese va a ser el primer día. El segundo día, hace lo mismo. Date la vuelta y se van a su casa. Pero, Señor, bueno. Y el tercer día, Señor, ¿qué hacemos? Te das la vuelta. Señor, pero me parece que te estás equivocando. El tercer día, háceme caso. 6 veces. Y la gente que estaba en Jericó, estos son unos locos. Son unos locos. Vienen, dan una vuelta y se van a su casa. Vienen y se van, dan otra vuelta y se van a su casa. Y Dios dice: pero el 7º día dará 7 vueltas. Los sacerdotes tocarán la trompeta. Y cuando ellos toquen la trompeta, todo el pueblo gritará: Jehová se merece toda la gloria. De Él es la victoria. Eso es lo que gritaban. Estaban honrando a Dios, estaban glorificando a Dios ahí. ¿Y qué dice? Se caen los muros. Yo no lo entiendo. Si Dios me manda a hacer, porque no es lógico lo que Dios muchas veces nos manda a hacer. Tú y yo tenemos que obedecerle. No entendemos, pero Él conoce todo el plan. Él sabe el final.
Él sabe el final. Tú y yo no sabemos el final. Dios dice, obedéceme, yo sé el final. Confía en mí. Deja todas las consecuencias en las manos de Dios. Tú y yo solamente le obedecemos a Dios. Y se caen esos muros. Y entraron y conquistaron. Pero fíjate, el capítulo 7 de Josué. Dios va a permitir la derrota en Israel. Claro, se habían agrandado ellos. Se agrandaron. Viste que cuando tú vences algo, logras un triunfo tan más agrandado que garbanzo remojado. Hinchado por el orgullo, ¿me entendés? Esto es mi logro. Che, por él conseguí esto. Pero en el capítulo 7, mi querido, Dios va a decir, ahora la próxima ciudad que van a alcanzar es Gai. Y mira cómo lo hacen, capítulo 6, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Eso no lo sabía Josué, ni los sacerdotes, ni el pueblo. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. El consejo tenía lógica. El consejo tenía un buen razonamiento. ¿Para qué vamos a usar a todo el ejército? ¿Para qué los vamos a cansar? Si ellos son chiquititos. Con pocos conquistamos esto. Además tenemos al gran Dios de nuestro lado. Estaban agrandados. Y mandan, versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Y los derrotaron en la bajada, por el cual el corazón del pueblo se desfalleció y vino a ser como agua. Dios permite la derrota. ¿Por qué permite la derrota? Porque no consultaron a Dios. Si José hubiera consultado a Dios, Señor, este plan que me traen, este consejo que traen a mi vida, Señor, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Tú estás de acuerdo con este plan? ¿Estás de acuerdo con este método, Señor? ¿Estás de acuerdo con este consejo que me están dando? Si él hubiera hecho eso, no hubieran sido derrotados. Pero Dios permite. Dios permite la derrota. Dios permite la derrota en nuestras vidas, mi querido. ¿Para qué? Fíjate lo que capítulo 7 de Josué, versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no se destruyeres al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di santificados por mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Mi querido, Dios permite la derrota y el fracaso para quitar todos los obstáculos, todas las cosas que nos estorban, todas las piedras de tropiezo. Él permite la derrota. ¿Hasta qué? Hasta que hayas quitado el anatema, lo que los obstaculiza, la piedra de tropiezo para no conquistar las cosas que tú y yo debemos conquistar. El proceso del quebrantamiento, mi querido, es que Dios va a utilizar esta herramienta de la derrota y el fracaso para comenzar a pulir nuestra naturaleza de dependencia en nosotros mismos. Somos hábiles en muchas cosas, pero eso no alcanza para la vida cristiana. Él nos va a conducir a la derrota.
Dios va a permitir la derrota y el fracaso en nuestras vidas para sacar todos los obstáculos que hay en nuestra vida que nos impidan que dependamos de Él. Él es el alfarero. Él va a hacer todo lo que está a su alcance y permite. Cuando Dios permita la derrota y el fracaso en nuestra vida, mi querido, pídele sabiduría a Dios. ¿Se acuerdan que estudiamos Santiago? Capítulo 1, ¿qué dice? Cuando os halléis en diferentes pruebas, ¿qué dice Dios? Que tengas ¿qué? Gozo. ¿Cómo puedo tener gozo en la prueba? Es porque estás entendiendo que Dios está formando a Cristo en tu vida y Él va a permitir cada prueba en tu vida para lograr eso. Entonces eso nos da gozo. Pero ¿qué más dice Dios? ¿Sabes que está conectado ese versículo con el otro versículo que dice, el que no tiene sabiduría, pídale a Dios? ¿Cómo encaja eso con la prueba? ¿Cómo lo encajo? Se encaja de esta manera, mi querido, cuando somos quebrantados, cuando Dios permite la derrota, cuando Dios permite el fracaso, cuando Dios permite la prueba por una enfermedad, por una situación económica, sea lo que sea, como tú no sabes lo que Dios está haciendo, entonces Santiago dice, pídele a Dios sabiduría para que tú y yo podamos entender el plan de Dios cuando Él usa esa herramienta del quebrantamiento. Está pegado ahí con las pruebas. El que no tiene sabiduría, pídale a Dios para entender esa verdad. No te quejes, no te irrites, no te desalientes, no te desanimes. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sométete a la voluntad de Dios, ríndete, ríndete. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo 1. Mi querido, Dios permite eso en nuestras vidas, porque Él es el alfarero. Él es el que va formando a Cristo en tu vida y en mi vida. Y acepta, por amor de Dios, cuando nos encontremos en esas situaciones, ríndete, doblégate, sométete, no te resistas. Porque Él quiere sacar lo mejor. Lo mejor. Pero en el proceso no solamente está que Él va a utilizar la derrota y el fracaso, sino que el segundo punto en el proceso del quebrantamiento está la duración y la intensidad del quebrantamiento. Pero sabes, mi querido, la derrota y el fracaso dependen de Dios. Porque Él sabe. Pero la duración y la intensidad del quebrantamiento depende de nosotros. Qué lindo que Dios nos ha dejado eso. Le doy gracias a Dios. Como dice 1 Corintios, que Él no nos va a dejar probar más de lo que podamos resistir. Pero Dios nos dejó eso a nuestra responsabilidad. La duración y la intensidad del quebrantamiento va a depender de tu actitud. Fíjate, volvamos a 1 Samuel capítulo 1, versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno de su parte. ¿Cuánto tiempo estuvo sufriendo Ana? ¿Cuánto era la intensidad de ese quebrantamiento? Señor, muéstrame cómo es esto, cuál es la duración y el tiempo. Dice que Penina tenía 4 hijos. Dice acá, no dice sus hijos y sus hijas. Vamos a poner que tenga 4, que Penina haya tenido 4. Sus hijos, 2, y sus hijas, 2, en plural, 4. ¿Cuál es el tiempo de duración que Ana se resistió al quebrantamiento? 4 años, porque podía tener una mujer un hijo por año, salvo que sea, vamos a poner, que sean mellizos. Bueno, mellizos en uno y mellizos en otro, 2 años como mínimo. Pero Ana estuvo 2 años ahí, quebrantada, irritada, enojándose, entristeciéndose, dolida, sufriendo. De ella dependía
si se rendía a Dios o no se rendía a Dios. 4 años como mínimo ahí. Mi querido, en los años pasan tan rápidos. Pasan tan rápidos en nuestra vida. Los chicos crecen de una manera. El otro día estaba caminando por la avenida San Martín y nos saluda una chiquita. Y le digo, Mirta, ¿quién es? Y no sé cuál. Serena, ¿quién es? Y la hija de fulano de tal que iba a la escuela dominical y ahora es una señorita grande. Y así pasa. Claro, nosotros no cambiamos, nosotros ya somos viejos, ya estamos así. Ya somos hechos así. Ya no nos transformamos, pero los pequeños se transforman en cosas más lindas. Nosotros ya estamos deformados. Estamos arruinados. Hecho picadillo. Y pasa tan rápido que no te das cuenta, mi querido. Pasan 2 años quejándote. Pasan los años sufriendo. Pasan los años echándole la culpa. Pasan los años justificando tus fracasos y derrotas. Y pasan, y pasan, y pasan. Y gastas tu vida sin dejar que Dios vaya formando a su hijo en tu vida. Mi querido, pasa tan rápido. Y Ana estaba ahí. Ana estaba sufriendo. Año tras año tras año. Y conocemos que más adelante ella se rinde. Se rinde a Dios. Esto no es vida, Señor. Esto no es vida. Tú me has prometido vida en abundancia y mira mi vida. El diablo va a susurrar a tu mente y a tu corazón. ¿Para qué conociste a Cristo si sigues pecando? Si sigues cayendo, si sigues en el mismo pecado, si sigues cayendo en las mismas derrotas, en los mismos fracasos, en las mismas angustias, en el mismo desánimo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y ahí estaba Ana. Hasta que un día se rinde Ana. Ana se demoró varios años en entender que Dios estaba permitiendo el quebrantamiento en su vida porque quería pulir su naturaleza pecaminosa, quería pulir su autosuficiencia, quería dejarlo sin recursos, que su único recurso sea Dios. Y Dios nos va a acorralar. Dios nos va a acercar y nos va a poner en un lugar sin recursos, sin orgullo, sin autosuficiencia, sin autoconfianza. ¿Para qué? Para que tú y yo confiemos en Dios. Para que tú y yo nos rindamos. Pero sabes, mi querido, en la herrería, una vez les conté esta ilustración. ¿Qué hace el herrero para templar el hierro? Para que sea más fuerte. Como ahí me gusta ver ahí en History, hombres de hierro, viste, que están haciendo cuchillos, y me encanta cómo van procesando ese material y lo meten ahí. ¿Y qué hace el herrero? Lo mete al fuego, lo saca del fuego y lo mete al agua y le da duro y le da duro con la masa y le da duro y le da duro. Y si no acepta el temple, ¿qué hace el herrero? Lo vuelve a meter al fuego, lo saca del fuego, lo vuelve a meter al agua, lo saca del agua, lo pone en el yunque y le va dando y le va dando. ¿Hasta qué? Hasta que acepta el temple. Y si no acepta el temple, ¿qué hace? Lo tira y lo deja, lo desecha, porque es un material que no acepta el temple. Mi querido, Dios está siempre de nuestro lado, quiere sacar lo mejor, pero para hacer eso nos va a meter en el fuego, nos va a sacar del fuego y nos va a meter en el agua, nos va a sacar del agua y nos va a poner en el yunque y nos va a dar y nos va a dar y nos va a dar, pero de ti y de mí depende si aceptamos el temple, si somos dóciles, si nos rendimos, si nos sometemos. No es necesario que perdamos una pierna, no es necesario que perdamos dinero, no es necesario que perdamos a alguien a quien queramos por no aceptar el temple de Dios. Dios nos va a poner en circunstancias. Pero mi querido,
No luchemos más con Dios, rindámonos. Él es el que hace todo. Debemos aceptarle. Faraón no aceptó. Faraón no aceptó. Cada vez que Dios le quebrantaba y le mandaba una plaga y otra plaga, era duro. La duración de su sufrimiento y la intensidad del sufrimiento de todo el pueblo fue tan intenso. Perdieron todo. Una nación destruida por no aceptar el temple de Dios. Pero me da triste la vida de Jonás. Dios le ordena a Jonás, le dice: Jonás, tienes que ir a Nínive a predicar el evangelio. Y Jonás dice: pero Señor, a ese pueblo tan duro que nos destruyó, tan cruel, tan malo, que cuando ellos conquistaron a Israel encontraron a las mujeres embarazadas y metían sus espadas y abrían su vientre y salía el bebé y era un desastre, y agarraban a los niños de la cabeza y lo empujaban contra la pared hasta reventar su cabeza. Era tan cruel esa nación. Y Dios le dice: Jonás, anda a Nínive. Jonás tenía una amargura contra ese pueblo. Tenía un odio. Había dejado que su yo gobernara en la vida de Jonás. Y Jonás dice: yo no voy. Y Dios dice: yo voy a mover todos los hilos. Jonás se toma el barco, se va, y Dios dice: permite una tormenta. Viene un gran pez, no una ballena, algunos decimos ballena, pero bueno, un gran pez, y se lo come a Jonás. 3 días Jonás en la panza. Jonás estaba duro. En el primer día ya tenía que haber reaccionado, no reaccionaba. Segundo día menos, estaba duro. Tercer día dice: Señor, por favor, sácame de esto. Pero ¿sabes qué? Jonás no tenía el arrepentimiento correcto. Jonás quería salir de la mugre. Jonás quería salir del sufrimiento, pero no había un arrepentimiento correcto de Jonás. En el capítulo 4, vayamos a Jonás, busquen a Jonás, capítulo 4. Jonás, después de Abdías, por ahí, antes de Miqueas, por ahí vas a encontrar Jonás, que a veces no estamos muy involucrados, pero Jonás. ¿Cómo estaba Jonás, mi querido? A pesar de que Dios lo liberta, lo saca, le da la oportunidad, lo utiliza Jonás, predica el evangelio y se convierte en todo. Pero mira el capítulo 4 de Jonás, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Por eso Jonás no tenía un verdadero arrepentimiento cuando Dios lo estaba quebrando. No estaba sometiéndose ni se estaba rindiendo a las circunstancias difíciles. Estaba enojado Jonás. Lo único que le pidió: Dios, sácame de esto. ¿Le obedeció a Dios? Le obedeció, pero no de corazón. ¿Se convirtieron por la obra de Jonás? No por la obra de Jonás, por la gracia de Dios. Y Jonás dice que en el versículo 1, pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Estaba enojado. Una amargura tenía Jonás. Eso pasa cuando hay personas que nos ofenden, cuando hay personas que nos han hecho doler y no lo llevamos a Dios, no le entregamos en la cruz. Comienza a germinar ese bicho que es la amargura. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años. Y Jonás estaba así. Deseaba: Señor, mátame. Era tanto la bronca de Jonás. Le duró toda la vida eso. De ti depende y de mí depende, mi querido, la duración de la intensidad del proceso del quebrantamiento. Si tú te rindes
o no te rindes. Volvamos a 1 Samuel. El proceso del quebrantamiento. Dios permite las derrotas y el fracaso para que nos rindamos a Él. La duración y la intensidad dependen de ti. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Depende de ti. ¿Cuál va a ser la intensidad? Depende de ti. Sométete a Dios. Dios sabe cómo actuar en tu vida. Somos diferentes. Tú y yo somos diferentes. Él sabe cuál es la herramienta. Él sabe cuál es el instrumento quirúrgico que va a meter en tu vida para ir limpiando. Como así es el farero, iba moldeando, metía el cuchillito, iba sacando todas las cosas que eran por demás para hacer un buen jarrón, un buen plato, lo que sea. Dios sabe. Él sabe cómo va a ser. Pero me hace acordar de esta ilustración que escuché. Dice que el padre estaba viendo a su niña jugando ahí entre los juegos, entre los columpios, entre las pasamanos, ahí jugando. De repente ve que su hija se cae y el padre sale corriendo a buscarla. Y cuando la va a levantar, su piernita comienza a colgar y se da cuenta que está quebrada. Y el padre le dice: hija, te voy a llevar al hospital, ya, no te preocupes, no llores. ¿Y qué le dice la niña? Le dice: papá, por el amor de Dios, no me lleves al hospital. En el hospital me van a poner inyección, en el hospital me van a sacar sangre, en el hospital me ponen suero y me van a poner así. Papá, no me lleves a ese lugar. ¿Crees que el padre le hace caso al hijo? No le hace caso. ¿Por qué no le hace caso? Porque sabe que lo mejor para su hija es llevarlo al hospital, donde el médico le va a poner el yeso. Y después que pase un tiempo con ese yeso, viene la rehabilitación y esa niña comienza a correr y comienza a caminar y ser normal como siempre. El Padre sabe eso. Y nuestro Padre Celestial también sabe. Sabe nuestro Padre Celestial qué cosas son las cosas que nos obstaculizan, lo que nos estorban, lo que están delante de nosotros y no nos lleva para avanzar, para que el Hijo de Dios sea manifestado en nuestra vida. Él sabe. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el Padre le dice: bueno, mi amor, no te preocupes, ya te llevo a casa, no te llevo al hospital, cálmate? Ese hueso que suelda mal. Mañana más tarde esa niñita va a estar rengueando. No va a poder correr, no va a poder caminar. Y Dios nos dice lo mismo. Yo sé cómo intervenir en tu vida y en mi vida, porque no quiero verte ni renguear, no quiero verte amargada, no quiero verte desilusionada, desanimada, no quiero verte irritada, quejándote, no quiero eso en tu vida. Dios nos permite que pataleemos, pero rindámonos. Él sabe hacer lo mejor. Dios sabe, mi querido. Y Ana lo aprendió. Capítulo 2 de 1 de Samuel. Capítulo 1 de Samuel, Ana estaba irritada, enojada, entristecida, quejándose, pataleando, fracasada, derrotada. Así estaba en el capítulo 1. Pero fíjate el capítulo 2, cuando ella aceptó, cuando ella se rindió, cuando ella le dijo: Señor, me someto a tu voluntad, tú sabes hacer las cosas bien. Mira el versículo 1 del capítulo 2. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. ¿Cómo conoció el poder? Ahora ya no estaba enojada, ni irritada, ni amargada. Ahora, ¿cómo estaba? Contenta. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio, no hay Dios, no hay nada que nosotros podamos padecer si Dios está de nuestro lado. ¿Cómo termina Ana? Porque se rindió. Mi querido, Dios nos va a poner en situaciones difíciles. Él te conoce bien, sabe los obstáculos, sabe las piedras de tropiezo, lo sabe. Y tú también lo sabes. Y yo también lo sé cuáles son.
Y cuando Dios entre en su proceso, mi querido, rindámonos y sometámonos para que terminemos como Ana. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay otro Dios como tú, no hay otro gran Dios y fuerte y poderoso como tú. Mi querido, que tú y yo aprendamos esta lección. Dios no se equivoca, Él sabe. Confiemos, confiemos y dejémonos que Él haga todo lo que está aquí. Esto va para terminar. Y me venía a mi mente este pasaje donde dice en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la última iglesia de la Odisea. La Odisea era una nación muy próspera, una ciudad con universidades, una ciudad con fábricas, hacían colirio, hacían médicos y profesionales habían en ese lugar. Había las mejores telas y la mejor ropa en ese lugar, era muy próspera. La Odisea era la panacea de ese lugar. Todo el mundo quería vivir en ese lugar. Había laburo, había recursos, había todo. Y podías conseguir lo que quieras. ¿Y sabe lo que Dios dice a esa iglesia? Ellos decían, somos ricos. Tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. Nada nos falta. Y Dios le dice, eres un pobre, miserable y desnudo. Arrepiéntete. ¿Y qué le dice el consejo? Vuelve a tu primer amor. ¿Qué significa eso? ¿Cómo fue cuando tú te convertiste al Señor? Confiabas en Él, dependías de Él, te sometías a Él, confiabas en Él, dependías de Él. Ese es el primer amor. El primer amor no es hacer cosas. El primer amor es cuando tú confiaste en Dios. Confía en Dios. Pero ¿sabes qué pasaba? Termina el Señor diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cuando yo no acepto el proceso del quebrantamiento en mi vida, estoy dejando a Dios afuera. He perdido mi primer amor, ya no confío en el Señor. Porque tenemos todos los recursos, porque estamos en una ciudad o en un lugar que podemos lograrlo, pero hemos olvidado de algo. Hemos dejado al Señor afuera. Y Él está día tras día tras día tocando la puerta, está hablando a creyentes, tocando la puerta de nuestro corazón, pidiéndonos que le invitemos a cenar y que tengamos comunión con Él. El propósito del quebrantamiento y el proceso del quebrantamiento es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y no va a haber nada que le pueda obstaculizar a Él, porque Él es el soberano. Él es el que hace y deshace, el que pone y coloca. Si no, termina leyendo todo ese capítulo 2 de Ana. Pero es el que hace, coloca, levanta, pone, hace. Él es el soberano. Él es el que debe llevarse toda la gloria y toda la honra. Y quiero terminar cantando esta canción que me encantó. Dice, quiero ser como tú. Quiero ser como tú, Señor. Pongámonos de pie y digamos, Señor, quiero ser como tú. No importa si viene el quebrantamiento, la prueba o las circunstancias difíciles, quiero ser como tú. Señor, utiliza todas las herramientas que están a tu alcance para pulir nuestra naturaleza del yo. Mete lo que tienes que meter en nuestro corazón, Señor. Haz lo que tienes que hacer para que Cristo sea formado en mí. Ese es el propósito de Dios. Así que, mi querido hermano, vamos a cantar juntos
esa canción, quiero ser como tú. Señor, nos rendimos a ti, nos sometemos a tu voluntad. Te damos todo el permiso, Señor, para que sigas obrando en nuestras vidas, aunque pataleemos y nos quejemos. Pero, Señor, sabemos que lo mejor es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que tengamos la misma actitud y que nos ayudemos los unos a los otros a pasar el quebrantamiento, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Sosténenos y danos sabiduría, Señor, en los momentos difíciles para entenderte a ti. Gracias porque nos amas de tal manera que nos diste a tu Hijo Jesús. Esa es la expresión de tu amor y por eso confiamos que hagas lo que hagas en nuestra vida. Nos rendimos a ti. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buena semana y que Dios les bendiga.